Hola, hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Un martes más, un martes lleno de felicidad. Y me van a decir por qué. Primero, porque hoy en la tarde un sol divino, un sol hermoso. Y no habíamos visto en nuestra linda capital un sol tan bonito como el que lo vimos hoy, como el que lo sentimos hoy. Entonces, bueno, arrancamos este día martes, esta noche de martes recordando ese sol tan bonito que vivimos en esta tarde. Bueno, también, a más de eso, pues yo feliz de contar con una amiga muy querida. Llevamos mucho tiempo ya que nos conocemos y hoy nos acompaña mi querida Susi, yo le digo de cariño Susi, Susana Quiloango, la doctora Susana Quiloango nos acompaña en esta noche y para mí es un honor presentarles a quienes todos estos martes forman parte de su programa Sin Guiones. Mi querida Susi, porque así te voy a llamar si me lo permites durante esta plática, comentarte que este programa, tal como lo dice Sin Guiones, no tiene ese formato, tiene un formato de conversación y aparte es súper interesante porque tú y yo nos queremos, nos conocemos, sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de sentarnos ni siquiera a un café. Entonces, esta es la oportunidad de poder conversar, de poder tener una plática súper bonita entre estas dos amigas que ustedes ven acá. Sin embargo, entre paréntesis, la plática no es solamente entre las dos, porque quienes nos miran en este momento, nos escuchan en este momento y después nos mirarán, pues van a saber de algunos temas que Susi es experta y conoce y nos va a compartir. Les cuento también que es muy bonito, como les decía, verla a los tiempos, tenerla acá y poder tener esta interacción. Nos falta el café, mi querida Susi, nos falta aquí un cafecito porque por diferencias de tiempos y demás no lo hemos podido hacer y este es el espacio para que juntas podamos platicar y compartir con los demás nuestras conversaciones. Susi, querida, para mí es un honor poderte tener acá. Yo no te voy a presentar porque me encantaría que seas tú quien te presentes con la audiencia, con quienes nos miran, con quienes nos van a mirar y podamos conocer un poquito más de quién es la doctora Susana Quiloango y Susi. Bueno, muchas gracias, Sarita querida, muchas gracias al programa Sin Guiones, muchas gracias por esta invitación. Encantada con todas aquellas personas que nos miran, que nos escuchan, que son parte de este espacio Sin Guiones. Me encanta el espacio Sin Guiones, me encanta tener este diálogo fluido. Y bueno, es como mucho más complicado que uno mismo se presente, pero mi nombre es Susana Quiloango Tipanluisa. Orgullosamente soy cayambeña de nacimiento. Mis rasgos lo dicen todo y me siento muy orgullosa de eso. De profesión abogada, alineada a los temas de derechos humanos. Trabajo ya alrededor de 28 años en el tema de derechos humanos. Empecé cuando era muy, muy jovencita, estaba todavía en la universidad. Mi escuela de formación fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí fue donde inicié la alineación a los derechos humanos, por supuesto, todo el tema de movilidad humana, todo el tema de protección internacional, temas de género, pueblos y nacionalidades, todo el tema de protección a la niñez y a la infancia, en fin, todo el tema de prevención de violencias, además de adolescentes en conflicto con la ley penal. El tema de derechos humanos es bastante amplio y he tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, pero también en organismos de cooperación internacional, que eso ha ido como nutriendo la experticia durante estos 28 años de experiencia. Así que muchas gracias. Otra cosa que quiero resaltar de quién soy madre de un hijo que ya tiene 15 años. eh, y bueno, también soy hija a veces, pero más soy madre, compañera, amiga y encantada de estar aquí y de también agradecer a la vida
permitirme tener estas amistades como Sarita y otras que han contribuido a mi formación, pero también a mi formación profesional, pero también a mi formación personal, ¿no? Y hay varias mujeres que también han sido inspiración en mi vida que me han permitido estar aquí. Así que muchas gracias, Sarita. Y todas aquellas personas que nos acompañan esta noche. Te agradezco muchísimo, mi querida Su. De la misma manera, yo estoy muy agradecida, le agradezco a la vida, le agradezco a Dios, le agradezco al universo por conocerte. Es una persona excepcional y de Cayambe, tú le acabas de decir que yo amo Cayambe, tú sabes cuánto me encanta, o sea, amo todo lo que tenga que ver con Cayambe, los bizcochos, la comida, no, o sea, feriado que... Las fiestas, sí, me acordé. Las fiestas de Cayambe, bueno, para quienes no las conocen, por favor, no Ahora sí hay que saben. ir. ¿Cuándo es? Ya está en fiesta, son 5 meses de fiesta, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses de fiesta. Me encanta, porque eso es tener y vivir en felicidad, Susi. 5 meses de fiestas. Maravilloso. Yo recuerdo ir en septiembre o noviembre, no recuerdo, pero bueno, bien. Septiembre son las fiestas ya de Pedro Moncayo, que es un cantón que está al lado, y también Otavalo e Ibarra. Entonces toda la zona norte empieza más o menos las fiestas desde mayo y termina en septiembre. Wow, 5 meses de fiesta, somos felices en Cayambe, la comida deliciosa, la actitud al 100%, definitivamente Cayambe está aquí cerquita de nosotros. Como les digo, a quien no ha ido a las fiestas, no conoce nada de la vida. Así que muy cordialmente invitados y invitadas. Ok, mi querida Susi, muchas mujeres que nos escuchan hoy tal vez están atravesando situaciones difíciles. ¿Qué señales aprendiste tú a reconocer como señales de violencia? Aunque hay que entender que en su momento pueden parecer normales. ¿Qué señales tú has aprendido dentro de tu experiencia? A ese punto quiero llegar, porque quisiera que esta conversación salga desde la experiencia de cada una de nosotras, experiencia profesional, experiencia de vida. Susi, yo soy muy creyente y no sé qué opinas tú, de que nos vamos forjando, tú lo dijiste hace un momento, nos vamos forjando, vamos creciendo, tanto profesionalmente como personalmente, y esto es con la experiencia de vida. Entonces, aquí vamos a hablar de un tema súper interesante y es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres. En el Ecuador tenemos una ley, hemos trabajado muchísimo, estamos juntas, posiblemente sí, posiblemente no. Sin embargo, hoy, gracias a tu presencia, vamos a poder ahondar un poquito más sobre este tema tan importante que para nosotras es vital. Y quisiera partir desde esta pregunta, mi querida Susi. ¿Cuáles han sido, desde tu experiencia, las señales que tú aprendiste para reconocer como señales violentas, aunque en su momento estas parecen normales? Bueno, para mí siempre ha sido, le he comentado con mi hijo y he dicho antes, y no quiero pensar más en la época de mi mamá, no, cómo mi madre nos ha ido, una mujer humilde, que nos ha ido incursionando y que ha tenido 4 hijas mujeres y nos ha ido forjando. Y ella nos decía 2 cosas principalmente, ¿no? Nos decía, una mujer tiene que ser independiente, autosuficiente con sus recursos para no estirar la mano a nadie. Y la segunda, mi mamá decía, tienen que saber manejar el carro para que no esperen voluntades de nadie que les lleve o les traiga. Ya, esas 2 cosas les da libertad, decía mi mamá, ¿no? Mira, y mi mamá ahora tiene 70 años y cuán sabia es, y ella aprendió de su bisabuela, que le enseñó bueno, en ese entonces no había carros, mi mamá tampoco tenía uno, pero el primordial que era la autonomía económica. Qué difícil era antes ser mujer y más con un tema de costumbres, estereotipos y cosas que nos dan, y un tema estructural y culturalmente aceptado.
¿Y cuáles son las señales? Las señales uno las ve después cuando toma, cuando es capazmente sensible o toma conciencia de lo que puede ser una violencia, porque la violencia, ya lo hemos dicho, es sumamente estructural y naturalmente aceptado como normal, ¿no? Y cambiar esos patrones nos cuesta, entonces tenemos que desaprender, entrar en conciencia propia de cuáles son estos tips que uno puede decir, ah, esto puede ser violencia, porque además, como decimos, es estructuralmente y naturalmente aceptado. Y bueno, ser mujer es complicado. Las estadísticas hablan de que 7 de cada 10 mujeres en el país hemos sido en algún momento de nuestra vida, y digo hemos, que todas en algún momento de nuestra vida hemos sufrido violencia, ¿no? Hemos sufrido violencia consciente, inconscientemente, pero cuando todas hemos tenido algún episodio de violencia en algún momento de nuestras vidas, y esto no está ligado a un tema de si eres nivel educativo, si tienes un estatus económico o no, si has tenido acceso o no. Claro, en otras condiciones hay la interseccionalidad que te atraviesa todo y las más vulneraciones, pero efectivamente esto no mide ni estatus económico, ni nivel adquisitivo, ni si has tenido o no acceso al empleo, a la formación profesional, sino que todos hemos sido, en algún momento hemos sufrido violencia. ¿Cuáles son los tips? Es que también hay que entrar en conciencia, porque muchas de las veces como nosotros educamos a nuestros hijos e hijas, también hace que sigamos siendo machistas y repliquemos lo que nos enseñaron las abuelitas, nuestras madres, y creo que hay que abrirse a este horizonte, ¿no? Siempre uno diga tips, ¿cuáles pueden ser? A veces en una conversación tan simple que te digan qué boba que eres, eso ya es un tipo de violencia, y no porque uno esté eh, eh, como dispuesto a, sino más bien porque a veces lo hemos naturalizado y ya, ¿no? Entonces, es complicado. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, lo cuento eso, tengo ahora 47 años, pero yo estaba 20 años, estaba caminando a la universidad y claro, algún piropo que para ellos era piropo, pero para mí era súper agresivo, súper violento, me sentía tan indignada, tan molesta, eh, que quería reaccionar de una forma no adecuada, o sea, porque me indignaba tanto que cómo una persona puede atreverse a decir tal agresión que para ellos en ese momento podía haber sido normal o un piropo, y para mí era tan violento, indignada, ¿no? Indignada porque me sentía tan agredida. Y creo que hay que entrar en conciencia desde hablar de este tipo, hablar de los tipos de violencia, hablar de la violencia, reconocer que somos una sociedad que efectivamente tiene enraizada los temas culturales, el tema machista, y no por culpar a los hombres ni nada por el estilo, sino más bien por desaprender esto lo que nos han metido en el chip, la idea de qué es ser hombre, de lo masculino frente a lo femenino, porque además es un ejercicio de poder entre lo masculino y femenino. Y a veces me dicen, no, es que eso también es discriminatorio. Y digo, no, para nada, es un poco de intentar equiparar la balanza, un tema de intentar igualar la balanza, eh, y es complicado. Pero por eso creo que hay que estar dispuestos a desaprender y cambiar el chip. Y todos, porque esto no es una responsabilidad de los hombres, una responsabilidad de las mujeres, sino es una responsabilidad de hombres y mujeres, de personas, de ciudadanos, de ciudadanas, de madres, de padres, de hijos, de cómo efectivamente nosotros queremos construir una sociedad en la que efectivamente sea más respetuosa, reconozca estos niveles de desigualdad, este ejercicio de poder que ha habido históricamente entre hombres y mujeres, y cómo nosotros contribuimos a esa igualdad. Entonces, creo que también es nuestra forma de ver, ¿no? Y eso lo he aprendido yo también, es decir, tal vez yo a los 15 años tenía una forma, eh, claro, no lo veía así con esta capacidad de decir es un nivel de igualdad, sino más bien para mí era un tema de reivindicación, y ahí
como a la revolución, ¿no? Pero sin estar en tanta conciencia como ahora, que efectivamente reconozco que ha habido una relación de poder y que efectivamente esto era o es la violencia un tema estructuralmente aceptado por la sociedad. Y a veces pareciera que la violencia sería solamente los golpes, y no es eso, sino que con una palabra también tú puedes ofender y puedes herir y puedes ser violento, ¿no? O las formas o las actitudes que tenemos, y eso no nos esquive o no solamente es los hombres que tienen esas agresiones, sino también las mujeres. Y ahí yo participo mucho contigo cuando dices este tema de fomentar esta cultura de paz, de una comunidad no violenta, y que no necesariamente es la violencia física, sino que las formas, los modos, y que a veces también a nosotros nos cuesta desaprender, porque también en este tema de querer reivindicar, también podemos replicar otros tipos de violencia, ¿no? De las formas, de cómo lo decimos, de cómo actuamos, de cómo pretendemos que sea, y creo que esto es una corresponsabilidad de todos. Así que eso es lo que motiva hablar de prevención de la violencia, o la violencia, como lo digo, ha sido históricamente eh, enraizada también en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y es complicado cambiarlo. Y creo que esta es responsabilidad de las nuevas generaciones. Las antiguas la han ido como, se han ido adaptando, así como a golpes, diría yo, ¿no? Como cuentagotas, como sufriendo así de qué pasó, si a mí. Y yo, por ejemplo, con mis padres, yo ya no reniego, y mi papá ha ido aprendiendo o desaprendiendo y aprendiendo un poco a la fuerza, ¿no? Pero ahora, claro, entonces ahora con este nivel de conciencia digo, bueno, es lo que le enseñaron y es como a él le enseñaron. Y ahora este desaprender ha ido con el pasar de los años desaprendiendo y aprendiendo otras formas, ¿no? Entonces también es nosotros desde este lado cómo comprendemos sin juzgar, sin justificar tampoco, cómo para estas personas lo que culturalmente les enseñaron sus padres, sus abuelos y la sociedad también, porque les enseñan y les ponen roles a los hombres y roles a las mujeres. Entonces, como para ellos también es interesante este cambio. Y como también nosotros, como ahora con este nivel de conciencia, somos sujetos de cambio de qué queremos con nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, mi hijo le digo, yo quiero dejar, Gabriel, un buen compañero, que seas un buen ciudadano, un buen compañero, que no seas carga para ninguna mujer, que seas respetuoso, que seas un buen compañero, un buen padre de familia, un buen amigo, si algún rato decides casarte, un buen esposo, si decides tener una compañera o compañero o compañere, porque uno ya no sabe algún momento que tienes que estar eso, dispuesto también a apoyarse mutuamente. Y entonces creo que eso también es el reto, ¿no? Para, para todas, madres, padres y todos los miembros de esta sociedad. Qué lindo, Misu. Viene a mi mente todo lo que dices. Yo tengo un hijo de 13 años, adolescente también, varón, y como tú mencionas la importancia que tenemos nosotras como madres para poderles guiar, porque es guiar. Al final son ellos los que toman las decisiones, sí, pero depende mucho de cómo les guiamos como mamás. Y también ese amor, Susi, de entender, comprender cómo las generaciones anteriores crecieron, qué es lo que aprendieron, no hacerlo con resentimiento, hacerlo con amor, desde el amor y desde la conciencia, entender que lo hicieron porque así fue su crianza, porque así fue lo que ellos pues vieron y aprendieron. Entonces, qué bonito ver que desde el amor estás criando a tu hijo, Susi. Y bueno, me siento súper empática contigo, porque yo tengo una adolescente de 13 años igual, que está creciendo y que está en el colegio, que tiene todos estos momentos de adolescente. Y bueno, es un reto también para nosotras como mamás poderles dar este guía. Miren que lo que hemos platicado en este momento tan cortito ya nos lleva a un montón de cosas y Susi, yo quisiera que hagas introspección en ti si me lo permites y al hablar de violencia, muchas de las veces lo hacemos desde lo teórico, suele pasar, pero qué bonito es hacerlo desde la práctica. Hablar de violencia desde la práctica
nos hace más humanos, creo yo. Tú me sabrás decir qué opinas. Yo te puedo poner en contexto, tengo 43 años, Susi, cuando me comprometí, cuando tuve al papá, mejor dicho, de mis hijos, de los dos primeros, yo sí tuve una etapa de violencia, Susi. O sea, tuve una etapa, es que, claro, me comprometí muy chiquita, yo tenía 18 años. Mi hijo hoy tiene 25, imagínate. Wow. Ya está grandotototote, ya es todo un hombre. Y mi hija tiene 23. Entonces, mis dos primeros hijos, yo los tuve muy pequeña. No me daba cuenta de la violencia que yo tenía, que yo recibía en aquellos momentos porque estaba muy chiquita. Pero cuando me di cuenta fue como un despertar. Y claro, ese despertar hizo que posterior yo me separé de la persona con la que estaba, del papá de mis hijos. Y también fue un, no sé, un despertar en todos los aspectos y un alivio. Pude hacer un montón de cosas. Y ahora cuando converso con mujeres, con madres, jóvenes, adultas, incluso, Susi, hasta adultas mayores, buscando identificar la violencia que pudo haber estado de manera intrínseca, oculta, y no nos dábamos cuenta. O quizá sí había violencia clara, pero no salíamos de eso, es distinto, porque yo hablo desde la experiencia. Entonces, yo ahí te quisiera hacer una pregunta, tú como mujer, como tú lo decías hace un momento, todas hemos pasado en algún momento por alguna violencia, sea cual sea, de las que nosotros conocemos. ¿Qué fue lo más difícil de romper para ti? ¿El silencio, la culpa o el miedo? Bueno, creo que uno, cada persona experimenta tipos y niveles de violencia, ¿no? Cada persona desde sus vivencias. Yo no lo veía, pero lo que he vivido es violencia simbólica y violencia patrimonial, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este despertar? Ha sido cuando uno ya ha asumido eso, porque obviamente cada persona tiene apegos. Uno dice, no, pero si es un profesional exitoso, no le hace falta nada, ¿cómo va a estar con esta mujer o esta señora? ¿Cómo si no le hace falta nada? ¿Cómo va a estar con este tipo? Y entonces son estos apegos que tenemos o estas dependencias sentimentales, amorosas, qué sé Sí, yo, que finalmente terminan consumiéndonos y no sabemos, no somos conscientes de ello. Cuando estamos dentro del círculo de esta burbuja, no estamos conscientes de que efectivamente estamos sufriendo un nivel de violencia o que esta persona está ejerciendo violencia sobre uno, porque no necesariamente son los golpes o no, cosas tan sutiles que en la conversación te van soltando y que uno ahí como claro, no, por no pelear, uno como deja pasar y ya sí, uno dice ya, sí, o sea, no puedes llegar a tanto. Y este despertar no es fácil, ¿no? Es duro y para nuestras amigas, amigos que están escuchándonos, no es fácil, pero no es imposible tampoco. Lo importante es ser consciente de lo que uno está pasando, de lo que uno está viviendo y tomar una decisión. Mi mamá siempre ha dicho, como las madres son tan sabias, nadie se muere de amor. Y es cierto, nadie se muere de amor. A veces a algunos nos cuesta un poco más de estar solos, estar solas, em, eh, pero, em, pero nadie se muere de amor. Luego desaprendes y aprendes también a querer a tu soledad, tu libertad, tu tranquilidad, tu paz mental, y eso priorizas, ¿no? Y creo que hay que priorizar el amor propio. Nos cuesta, por supuesto que nos cuesta, eso no es fácil, para nada es fácil. Eh, pero como les digo, creo que hay que estar consciente de lo que está pasando. Muchas de las veces no somos conscientes y por eso lo permitimos. Por eso cuando estamos en este nivel de sensibilidad y decimos, wow, ya, lo que estoy pasando, eso ha sido violencia. Cuando entras en ese nivel de conciencia dices, no, esto es lo que no quiero. Pero
Eh, y hay cosas, ¿no? En las que uno dice, no hace falta que digas eso porque lo entiendo muy bien. O sea, creo que ahí el diálogo de cómo también nosotros aprendemos a gestionar el diálogo, perdón, el conflicto, de cómo podemos gestionar el conflicto con nosotros mismos, pero el conflicto también con nuestras parejas, cómo podemos gestionar sin, como dirían otros teóricos, la acción sin daño, ¿no? Cómo efectivamente podríamos desarrollar esto. Y bueno, todos somos seres humanos, humanos que tanto hombres como mujeres estamos aquí en este mundo y, la violencia siempre es una relación de poder, siempre ha sido una relación de poder. Hay personas o amigos que me dicen, no, pero solo hablas de la violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasa con las violencias contra los hombres? Porque también nosotros sufrimos violencia. Y es cierto también, conocí algún que otro caso que efectivamente también los hombres son víctimas de violencia y no se habla de esto, pero yo digo sí, pero de las 100.000 casos de violencia de mujeres, tal vez hay un caso, no es que no existe, pero generalmente es hacia las mujeres. Sin desconocer que hay estos otros tipos de violencia que efectivamente también habemos mujeres súper violentas y ejercemos estas relaciones de poder, por supuesto, y es como tanto hombres y mujeres decimos hasta aquí y tenemos el amor propio y nos separamos porque efectivamente esta persona ejerce cualquier este tipo de violencia, ¿no? Puede ser una violencia psicológica, una violencia física, una violencia económica. Incluso la ley te habla de la violencia gínico-obstétrica, ¿no? Que es efectivamente, eh, generalmente pasa esto en el sector, en el acceso a la salud pública, por ejemplo. Y yo me acuerdo cuando alguna vez la chica que trabajaba en la casa de mi mamá en Cayambe tenía que dar a luz y mi mamá le llevó al hospital en Cayambe y claro, le habían dicho cosas súper fuertes y mi mamá ahí un poco diría como diciendo a la enfermera por qué es tan grosera, ¿no? Porque para mi mamá era eso una grosería. Lo único que tenía que hacer las enfermeras era ayudarle a la chica a dar a luz. Eh, Sin embargo, se portaban groseras y eso, por ejemplo, era natural que te traten así. Y ahora ya está contemplada la ley que efectivamente es un tipo de violencia y es la violencia gínico-obstétrica, ¿no? Y pasa por eso. Entonces es complicado, por ejemplo, la violencia sexual, que antes, que no necesariamente, o sea, porque eres mi esposo o mi esposa, eso me hace capaz de pasar el límite cuando me dices que no, así seas mi esposo, efectivamente, si digo no, es no. Entonces, es como hemos ido evolucionando también esta sociedad eh, y creo que la sensibilización de todos, puede contribuir a que podamos prevenir algún tipo de violencia que sí las hay, ¿no? Que todavía existe, pero creo que el hablar más es también romper el silencio, porque muchas veces no es un tabú, esto es lo que pasa a diario, entonces lo que no se dice no existe. Entonces hay que hablarlo y hay que también saber cuáles son, si estoy sufriendo violencia, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Porque muchas personas, las mujeres que son víctimas de violencia, hay niveles que va escalando. Si no gestionas los tipos de violencia o el círculo de la violencia, que es como la primera, como la explosión, o sea, que es cuando acumulas la tensión, luego explotas y luego viene la supuesta luna de miel, que otra vez, y vuelves al círculo y otra vez hay la acumulación de tensión y otra vez explotas, que ya es la violencia física, y luego otra vez la famosa luna de miel. Entonces, creo que es que hay que ser conscientes de esto, pero hasta qué momento también las mujeres podemos permitir esto y qué hacer, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero ¿qué hago? Entonces, mira, hay centros de atención, hay el mismo Warmi Pichincha que tiene servicios, una atención integral, atención psicológica, atención médica, asesoría legal. Es decir, hay centros que puedes tener y ya si hay un nivel
excesivamente de violencia, que está tu vida en peligro, hay que salir de la casa con los hijos y buscar ayuda, la familia tal vez como lo más cercano, los vecinos, llamar al ECU 911 o llamar y a irse a una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. Es decir, a veces puedes parecer que dices, no estás sola, pero a veces sí estás sola, o sea, sí estás sola Sí, porque sí. pensar en una comunidad en Cayambe, por ejemplo, en Cangabo, que tienes que salir, no sé, a una hora al pueblo de Cayambe, entonces sí, y si no tienes la red de apoyo, que puede ser la familia, la comunidad, las vecinas, las amigas, sí estás sola. Entonces, también no muchas o no todas tienen la posibilidad que uno dice, bueno, voy a llamar al ECO 911 y ya, por último, ya viene, ¿no? Entonces, son situaciones complejas, en contextos distintos y con posibilidades también distintos, ¿no? Distintas, en distintas situaciones. Entonces, creo que lo que hay que hacer es hablarlo sin tabús, hablarlo abiertamente, siendo conscientes que esa es una problemática que existe, que sí existe y que atañe a toda la sociedad en su conjunto. Totalmente, Susi, qué bien. Mira que yo te iba a preguntar sobre la red de apoyo. Tú ya hablaste de la red de apoyo. Yo siento que la red de apoyo es muy, muy necesaria y es ahí donde podemos expresarnos, hablar, decir lo que sentimos, lo que estamos pasando. No es fácil, como tú lo decías. Entonces, la red de apoyo que nosotras como mujeres necesitamos tener es básica. Ahora, claro, también existe la vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo encuentro esta red de apoyo? Me da vergüenza, posiblemente mi familia no me va a apoyar, mi familia, la cercana o la familia que yo tengo, no va a ser mi red de apoyo. Entonces, ¿con quién hablo? ¿Qué hago? Ahí entramos en una especie no sé, de vacío y nos sentimos solas, como tú decías. Y sería súper, súper chévere, Susi, que, bueno, tú eres abogada, conoces la ley, tenemos una ley acá en el país de violencia contra la mujer. ¿Qué nos podrías recomendar como una ruta? Yo te digo, en este momento soy una mujer que estoy siendo violentada, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, como tú ya nos lo señalaste. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, en primer lugar, lo que puedes hacer si ya corre riesgo, llamar a la UPC o acercarte a la UPC más cercana. También puedes llamar al ECU 911, llamar al número 611 de Guarmi Pichincha, que está también ahí. Luego puedes acercarte también al Consejo, a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, por ejemplo, estás en un cantón, la Junta Cantonal de Protección de Derechos tiene la obligación de emitir medidas administrativas emergentes, como es en este caso, ¿no? Para la mujer y la familia. Y también, por ejemplo, si no hubiera la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la comisaría también tiene competencia de dictar medidas emergentes de protección. Entonces, las rutas de atención hay, lo que posiblemente no hay es esta socialización de cuáles son las rutas, de a dónde acceder, a dónde acudir, a quién llamar, pero el ECU 911 también es otra medida de emergencia. Creo que es importante saber estas rutas, eh, saber a dónde acudir. Eh, claro, no todo funciona, eso también hay que decirlo, ¿no? Hay cosas que funcionan, el Estado funciona de 8 a 5 de la tarde, ¿no? Hay otras, como el ECU 911, que puede estar toda la noche, como el 611, que también puedes llamar en caso de emergencia, que es de Guarmi Pichincha y otras, pero generalmente, por ejemplo, las juntas cantonales de protección de derechos están de 8 a 5. ¿Qué hago mientras tanto? Entonces, para eso ahí están las organizaciones de la sociedad civil, como las casas de acogida, como otras instancias a las que puedes acudir, puedes asesorarte. También es importante como tener estos tips de qué hacer, ¿no? Si estoy sufriendo violencia, no es fácil, o sea, para una mujer no debe ser fácil salir, coger una maleta y salir con sus hijos de su casa, ¿no? Y qué triste que esta persona, que ella tenga que salir y no sea el agresor el que tenga que salir. Eh, pero estas rutas es importante conocerlas, que sepan
que estén conscientes también que en algún momento, cuando una persona, muchas veces hablábamos con la red de casas de acogida y decíamos, cuando una mujer llega a la casa a una casa de acogida es porque ya su red de apoyo ya no existe, o sea, ya no tiene familia que le apoye, no tiene vecinos y llega ella con su vida, ¿no? Y con la vida de sus hijos. Ya no tiene nada más, o sea, su red de apoyo ya no funcionó, ya perdió el apoyo de su familia y cuando decidió irse a una casa de acogida a pedir ayuda es porque ya no tenía qué más hacer. Entonces, y también la violencia es cíclica, ¿no? Y además es un ciclo, como habíamos dicho, porque muchas las veces también nos han dicho que por no amor a nuestros hijos, que nuestros hijos no crezcan solos, que no sé qué, esas cosas que nos han ido metiendo en la cabeza y que, como les digo, como es el ciclo de la violencia, ya le pasa el enojo, otra vez viene la luna de miel, me busca para pedirme perdón, pero no es responsabilidad de mujer, es responsabilidad del perpetrador, que es aquella persona que ejerce violencia. Entonces, es importante que sí hablemos de esto. Me encanta este espacio porque podemos dejar estos tabúes y transparentar la información y decir si existe y anímate, rompe el silencio. Si estás sufriendo violencia, no temas, no te quedes callada. Llama a estos números, pide ayuda, pero no te quedes callada, tampoco te quedes en ese sitio sufriendo violencia, que hay otras opciones de vida para ti y para la familia, para los hijos e hijas. Sí, definitivamente es así. No podemos, no debemos quedarnos calladas. Tenemos que reaccionar tarde o temprano. Yo sé que también es a su tiempo y no me vas a dejar mentir, pero um, el tiempo es cuando debe, el tiempo es perfecto, cuando ya debemos tomar la decisión. Lo importante es no permitir que eso dañe al 100% nuestra vida. Y ahí estamos todas. Yo considero, Susi, que somos un gran equipo de mujeres. Todas nos estamos, todas tenemos incluso un tabú, y voy a hablar de esto, lo he estado platicando en estos días y lo pongo acá. Suelen decir que las mujeres entre mujeres no nos llevamos, que entre mujeres nos ponemos así como que la piedrita para que solitas caigamos. Insisto, esa también es un paradigma, creo yo, no sé, es un estereotipo con el que nos han permitido crecer, porque siempre he escuchado eso, y no es así. Definitivamente no es así. Eso sí, yo cada día veo que las mujeres entre mujeres nos apoyamos más, que las mujeres entre mujeres nos damos un abrazo de verdadera resiliencia, que las mujeres luchamos por nosotras. El día de mañana, yo suelo siempre decir, estoy en un espacio súper grande, un espacio fuerte de poder en el que me piden que yo recomiende a alguien y yo voy a pensar en quién, en una mujer. Entonces sí, créate de ese grupo donde mujeres nos apoyemos y donde estemos juntas siempre de manera muy sincera y sí podemos hacerlo. Nosotros tenemos esta sororidad a la que llamamos también para podernos apoyar, no solamente cuando de por medio hay violencia, sino también para crecer como profesionales, como seres humanos. Estamos ahí juntas. Y lo he vivido, Susi, lo he vivido en estos últimos años. He formado, bueno, formo parte de algunos grupos. Hay uno que yo quiero muchísimo y se llama Masuro, no sé si te comenté, también te cuento acá y me encantaría que lo conozcas, te lo dejo aquí, porque es un grupo muy, muy bonito, Mujeres en Seguridad. Tú tienes colegas que también forman parte del grupo y me siento muy orgullosa cada día de formar parte de ellas porque hemos hecho cosas muy interesantes desde la academia, si lo podemos ver, desde poner nuestras ideas, pero nos damos la mano. Yo pienso primero en ellas, pienso primero en mi grupo. Entonces, garantizo que somos hermanas en todos los espacios y que lo podemos hacer. Mi Susi querida, como para ya ir cerrando, ¿qué les dirías tú a las mujeres ahora? Un mensaje de tu parte, quienes nos miran, sobre la violencia, sobre el tema que estamos nosotros hablando, aparte de lo que ya dijiste, porque ya nos dejaste algún mensaje, en una breve frase, ¿qué nos recomiendas? En una sola frase diría, desaprendamos lo que nos han enseñado,
Preguntémonos si lo que estamos pasando puede ser violencia o no, y gestionemos de manera adecuada por nuestro amor propio y el amor a nuestros seres que necesitan de nosotros. Eh, Eso es lo que les puedo decir. Hay que romper el silencio, eso es siempre necesario. Hay que levantar la voz, eso es necesario, porque lo que no se dice no existe. Totalmente, mi querida Susi. Lo que no se dice no existe. Susi, en 3 palabras, ¿cómo te defines? Uy, no sé. ¿Quién es Susi? En 3 palabras. No sé, no sé cómo, qué me podría definir. Más bien que me definan. Yo ahí más bien, Yo te Sarita, defino. te la dejo a ti. Yo te defino bueno, en 3 palabras, cariñosa, amiga, fuerte, valiente. Pongo 4. Muchas gracias. Me quedo con esas 4. Muchas gracias. Susi, mi querida Susi, bueno, para mí nuevamente es un honor para quienes nos escuchan, para quienes nos van a mirar próximamente, es un honor tenerte. Susi, ¿dónde te encontramos? Tu fundación, ¿cómo va la fundación? Bueno, la fundación va bien, somos varias personas que estamos ahí como todos soñando por un mundo mejor, un mundo más equitativo, más justo, menos, menos desigual, ¿no? Y bueno, ahí vamos soñando, construyendo cosas. Como digo, em, siempre estamos, les llamo un grupo de cómplices, porque estamos siempre pensando en cosas chéveres, ¿no? Y una de ellas es Sarita, que siempre digo, somos cómplices porque estamos pensando en cosas que tal vez ya no se habla, en cosas que tal vez lo tenemos asumido, pero creo que siempre es importante el tener personas que tienen la voluntad de querer cambiar este mundo y de contribuir, ¿no? Entonces, con ideas, con acciones, desde nuestra trinchera, pero creo que todas y todos queremos un mundo mejor, que dejarles algo a nuestras futuras generaciones. Y bueno, ahí en ese intento estamos. Cambiando el mundo, Susi, y en realidad yo les cuento, ¿no? Le he quedado súper mal a Susi. Factor tiempo, Tranquila. factor tiempo, les cuento, sí. Sin embargo, yo sé todo lo que hacen y con todo el amor que hacen, yo lo huelo, lo respiro, lo siento. Y estoy muy orgullosa porque sé que la fundación va a crecer. El nombre de la fundación, Susi. En Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos y Justicia de Paz. Wow, wow, es un nombre con un reto. Es un nombre con Así un es, reto súper grande, porque le pusimos justicia de paz y eso así es. es tenaz, o sea, es un reto. Nuestro país lo necesita, Susi, y como ciudadana, yo sé que todos y todas también me van a apoyar en agradecerte por poner este grano enorme, no un granito, sino un grano enorme hacia la creación de la cultura de paz. Hablamos de justicia de paz, que eso es otro nivel, porque tiene una, Susi, cuando yo escucho eso, tiene como que una dicotomía, no dualidad, sino dicotomía, justicia y paz. ¡Wow! Yes. Existe justicia, existe paz, es súper interesante. Y yo te agradezco mucho de parte de todos y de todas como ciudadana por poner un grano de arena gigante en nuestro país para la construcción de la justicia de paz. Más allá, hablamos de los derechos humanos también, cuánto y no lo necesitamos hoy, mañana y siempre vamos a requerir de espacios así, de personas que trabajen con ese amor y con esa dedicación, Susi. Yo te agradezco por eso como ciudadana y como parte de este hermoso país, porque yo amo a mi país, yo sé que nosotros estamos acá porque amamos a nuestro país. Susi, gracias por tu presencia, gracias por tu honestidad, por tu voz. Bueno, nos dejas súper
necesitados de más, nos despertaste, también nos has dado guías, nos has dado luz para la toma de decisiones, qué saber o a dónde ir, qué tengo que hacer o a dónde yo tengo que ir en caso de violencia. Pero el tiempo nos queda súper corto para un tema como este. Y Susi, pues yo simplemente te dejo la invitación para que en algún momento podamos volver a conversar. A quienes nos escuchan, simplemente recordar que la violencia no es normal. La violencia definitivamente se debe prevenir. Susi nos acaba de decir, necesitamos hablar, necesitamos sacar nuestra voz hacia el mundo. Esto fue Sin Guiones, donde hablamos con el corazón y los espero el siguiente martes. Gracias, Susi, por acompañarnos. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias al programa Sin Guiones y encantada de volver las veces que sean necesarias. Muchas gracias.